Libro del Génesis, capítulo 24. Si usted lo encuentra, se coloca de pie. Vamos a estar leyendo hoy los primeros 9 versículos de este capítulo. Capítulo 24. Ya nos vamos acercando a la mitad del libro del Génesis, que es el capítulo 25, ¿cierto? De 50 capítulos. Capítulo 24 es el pasaje que nos corresponde para esta noche. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, hermanos, entonces leamos la palabra del Señor. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debe llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este asunto. Señor, te damos gracias y te pedimos tu compañía y dirección para este tiempo de meditación en tu palabra, que nos permitas un corazón dispuesto, una mente abierta, y que tu palabra con libertad pueda fluir y tu espíritu se pueda glorificar entre nosotros. Que hables, que consueles, que exhortes, que fortalezcas, que llenes nuestras vidas y nos transformes a través de estas verdades que tu palabra hoy nos quiere transmitir y nos quieres compartir. Ayúdanos a atesorarla, a guardarla, a ponerla por obra. Ayúdanos a ser oidores, entendidos, hacedores de tu palabra, y no oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a rendir nuestro corazón y en un acto de humildad a reconocer nuestra maldad, a señalarte a ti como nuestra solución y como el Salvador y Redentor de nuestra vida, y a anhelar obedecer todo lo que tu palabra nos manda, para crecer en la santidad y para crecer en la perfección y en la madurez que solo tu palabra puede darnos. Te damos gracias y entregamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartir este mensaje que titulé Enfoque del bendecido, último deseo. Generalmente, y no pasa solo en las películas, cuando una persona está próxima a fallecer, se acostumbra a concederle su último deseo. Muchas personas, cuando ya están moribundas, incluso en los hospitales, o incluso, como les digo en las películas, los sentenciados a muerte, se les concede cuál es el último deseo. Cuando están en los hospitales, por ejemplo, ya desahuciados y no hay nada por hacer, dejan que los familiares los lleven a su casa y dan recomendaciones como, dele lo que pida. No importa, si era diabético y si quiere chupar un bombón, déselo. Si tenía algún problema de presión arterial y se quiere comer un chicharrón, el más grasoso, déselo. Son cosas como esas, porque son los últimos deseos. Y muchas personas antes de morirse tienen ciertos pedidos, hacen ciertas recomendaciones. Pues empiezo diciéndoles esto porque estas palabras que acabamos de leer son las últimas palabras de Abraham en la historia de su descendencia en el libro del Génesis. Abraham no vuelve a hablar. Luego se nos dirá en el capítulo 25 que Abraham se vuelve a casar, que tiene otros hijos, ¿sí? Y que luego fallece. Pero estas son las últimas palabras que dice Abraham en el libro del Génesis. Y como era de esperarse, después de tanto caminar con Dios, experimentando su bendición, como diríamos nosotros, para arriba y para abajo, Abraham ha aprendido a confiar, Abraham ha aprendido a esperar en Él. Claro, con algunos errores y todo, con algunas metidas de patas, como decimos nosotros,
pero este pasaje confirma que Abraham ha aprendido a hacer las cosas ya no a su manera, sino a la manera del Señor. Ha envejecido de buena manera, y envejecer de buena manera es envejecer aprendiendo a confiar en el Señor. Amén. Eso es envejecer de buena manera. Ahora preguntémonos nosotros si estamos envejeciendo de buena o de mala manera, porque a veces cuando vamos envejeciendo nos vamos volviendo más desconfiados, ¿cierto? Pero se supone que cuando envejecemos en Cristo, en el Evangelio y caminando con el Señor cada día, nos vamos volviendo más confiados en el Señor y en su palabra. Ahora, a todos nos va pasando la vida, eso no lo podemos negar. ¿Cómo ocultar las verrugas, las arrugas que nos van saliendo? ¿Cómo ocultar las canas? ¿Cómo ocultar los achaques de la vida? A todos se nos va pasando la vida, y no podemos negar tampoco que la bendición y la promesa de Dios siguen vigentes sobre nosotros. Estamos iniciando un año y pasamos un año tan rápido, ¿verdad? Ahorita lo estamos iniciando, que hace que nos estábamos dando el feliz año y ya estamos dándole la despedida a enero, porque literalmente ya está la última semana, los últimos cartuchos de enero. Entonces Dios sigue tan fiel, Dios sigue bendiciendo nuestras vidas, y lo que no ocurre siempre es que con el paso del tiempo nuestra vida madure, o nuestra fe se fortalezca en el Señor, o nuestra mirada se enfoque en lo que realmente es importante. Porque les pongo un ejemplo: cualquier lector desprevenido podría llegar luego de leer el pasaje a decir o asegurar que el pasaje apunta a solucionar dos preguntas muy importantes para una persona que piense o que quiera casarse o que quiera casar a alguno de sus hijos. La primera pregunta sería: ¿con quién va a casarse? Porque es la primera incógnita que Abraham tiene, ¿sí? Y le dice: no, júrame que no vas a dejar que mi hijo se case con una cananea, ¿verdad? Y otra pregunta es: ¿dónde va a vivir? ¿Sí? Y no te me lo vas a llevar para allá. Y si ella no quiere venir, no te lo vas a llevar. Y es un no rotundo. Y bueno, las dos cosas son importantes y son preguntas muy válidas para personas que están pensando en el matrimonio. Pero en el pasaje hay mucho más en juego que una boda. En el pasaje hay mucho más en juego que un matrimonio. En el pasaje lo que está en juego es la descendencia de Abraham, la promesa del Salvador, la simiente que Dios había prometido a Adán y que ahora también está replicando o renovando esa promesa en cabeza de Abraham y Sara. Así que lo que está en juego es la descendencia, el pueblo de Israel, el linaje del Salvador. No es una boda y no es un matrimonio como cualquiera puede llegar a entender luego de leer los versículos. Ahora, entendamos que el capítulo 23 nos habló de que Sara murió, y en la ausencia de Sara, pues obviamente en la orfandad, ahora Abraham era el que debía tomar la iniciativa de poderlo casar. Y el comentario bíblico Mundo Hispano dice que Abraham, motivado por 3 razones, toma cartas en el asunto. La primera razón es que Abraham ya era anciano y debía hacer todos los preparativos propios para la continuación de su descendencia. Es lo que comienza diciendo el pasaje. Abraham era ¿qué? Viejo. Era viejo, o sea, ya estaba en su declive de la vida. La segunda razón es que Isaac también ya estaba envejeciendo, porque muchas veces llegamos a estas narrativas con la imagen de un Isaac todavía muchacho, pero para la época, dice el comentario Mundo Hispano, Isaac podía tener 40 años. Ya era un hombre pasado, ¿verdad? Ya era un hombre maduro, ya era un hombre que estaba en edad para poderse casar. Era la edad ideal en aquella cultura para formar un hogar. Y en tercer lugar, la tercera razón es que se debía garantizar que la elección de la esposa de Isaac estuviera dentro de los términos de la promesa del pacto. Y aquí es donde cobra mucha relevancia el accionar de Abraham, porque Abraham, más que estar pensando con quién se va a casar o que no viva en la casa de ella o cómo alejarla de la familia de ella, porque es una de las cosas que uno tiene que planear muy bien, con quién me caso y cómo la alejo de la familia, porque ahí corre grave peligro el hogar. Entonces eso lo está motivando a él. Ahora, ¿cuáles serían hoy nuestras últimas palabras? ¿Cuáles serían hoy nuestro último deseo? ¿Cuál sería hoy quizás el foco de nuestra mirada? ¿A qué estamos apuntando? Otra vez, parece que el Señor todo este principio de año
nos ha venido hablando mucho al respecto de dónde poner nuestra mirada, de tenerla fijamente en las cosas eternas, en las cosas celestiales y no en las cosas pasajeras y terrenales. Entonces lo que quiero decirles es lo siguiente: los años nos han pasado a todos, nos conocimos algunos hace muchos años y a todos nos van pasando factura, porque los años nos han pasado. La bendición de Dios nos ha acompañado y se espera que a su promesa sigamos aferrados. Entonces eso es lo que les quiero compartir. Los años nos han pasado, la bendición de Dios ha acompañado y se espera que su promesa sigamos aferrados, aferrados fuertemente. Hablemos de esto: enfoque del bendecido. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? ¿Dónde debe estar nuestra meta? ¿Dónde debe estar nuestro corazón? ¿Hacia dónde debemos mirar, caminar, apuntar y desplegar todo nuestro esfuerzo? Si es que estamos realmente viviendo una vida en la bendición del Señor. Entonces hablemos de ese último deseo. Y como el pasaje lo muestra muy claramente, dos secciones, quiero hablarles de dos objetivos que debemos perseguir a medida que envejecemos bajo la bendición divina. Si usted y yo estamos seguros de que la bendición de Dios nos acompaña cada día, cada semana, cada mes, cada año de nuestra vida, vamos bien, envejeciendo en la bendición de Dios. Pero asegurémonos que al envejecer en la bendición de Dios estamos persiguiendo estos dos objetivos que eran los que Abraham estaba apuntando en el pasaje. El primer objetivo al que debemos apuntar si es que envejecemos en la voluntad y en la bendición de Dios es el objetivo de perseverar en la fe o de preservar la fe. Es lo mismo, preservar o perseverar en la fe. Y es que los primeros 4 versículos vamos a ver precisamente que el pasaje comienza contrastando la fragilidad de Abraham, descrita en su vejez, descrita en los achaques, en los dolores que vienen con los años, en todos los sinsabores, ¿cierto? Eclesiastés es muy explícito al decirnos cómo se oscurecen los que ven por la ventana, cómo tiemblan los hombres fuertes, hablando de las piernas, de las manos, ¿cierto? Cómo ya los guardas no están igual, cómo la cadena se va rompiendo, cómo se oscurece, se van tapando también los oídos y nos vamos ensordeciendo, cómo faltan las muelas, cómo se nos van cayendo inclusive, y luego nos toca hasta hacer uso de prótesis dentales. Entonces todo esto hablando del declive y de lo que trae la vejez, pero esa de alguna manera fragilidad humana al envejecer está contrastada con la fidelidad y con la bendición de Dios en todo. Mire que el verso 1 dice: Abraham era viejo, entrado en años, es decir, era muy viejo, pero dice que Dios, el Señor, había bendecido a Abraham en todo. Y ya hemos leído desde el capítulo 12 toda la historia de Abraham, cómo el Señor lo ha protegido, cómo lo ha prosperado, cómo le ha dado la victoria, cómo el Señor le ha dirigido y cómo le ha hecho reír en medio de su vejez. Que un viejo como Abraham tenga un hijo, y se lo dio, y no con la esclava, con su esposa. Y después de que muere su esposa, como les dije en el capítulo 25, Abraham se va a volver a casar y va a tener más hijos. O sea que la dicha va a ser más grande todavía, imagínense. Todo lo que el Señor le dio a Abraham y la manera en cómo lo bendijo. Y todo eso contrasta con el declive y la fragilidad del mismo Abraham por tener tantos años. Ahora, en ese orden de ideas, Abraham ha madurado también en la fe, al punto que ahora se preocupa por su hijo Isaac. Ahora su deseo es que se case, pero que se case con alguien de su casa, y que se case no con una cananea, aunque tengan que vivir en Canaán. Eso es como raro, ¿verdad? Porque Abraham está preocupado que no se vaya a casar con una cananea, sino que se case con alguien de donde él viene, de Mesopotamia, con alguien de su familia. Eso sí, que no se vaya a vivir a Mesopotamia, sino que venga a vivir con esa de su familia aquí en Canaán. Y todo ese cuento y todo ese enredo tiene una razón y tiene una causa y tiene un porqué. Entonces él se está preocupando para que la promesa del Señor siga avanzando y no sea puesta en riesgo ni en peligro como ya la ha puesto en otras veces. ¿Recuerdan? Con sus mentiras, cuando siguió la voz de su esposa al tener el hijo con Agar, eso fue un riesgo sobre la promesa y una cantidad de amenazas que tuvo que sortear la promesa del Señor, y que obviamente llegó al feliz término y al cumplimiento en la persona de Jesús.
Entonces, el comentario bíblico contemporáneo dice que en contraste el capítulo 23 y 24, en el capítulo 24 se menciona muchas veces a Dios. Dios está presente. Si notaron el que predicamos hace 15 días, la sepultura, la muerte de Sara, el nombre de Dios es bastante ausente, no está presente allí. Poco o nada se menciona, pero en el capítulo 24 sí se menciona, porque de alguna manera el éxito del encargo no fue una cuestión de buena suerte, o tampoco se presentó como una de esas hazañas espectaculares que haya hecho Abraham o que haya hecho su siervo. Fue la obra de Dios, y es la obra de Dios que muchas veces nos prospera sin hacer tanto ruido, que nos prospera a medida que caminamos, que avanzamos, a medida que decidimos, a medida que vamos madurando también con Él. Abraham no está preocupado o enfocado por la mujer con la que su hijo se va a casar. De hecho, ni siquiera va a escogerla a él. Manda a su siervo y le dice: trae a una mujer, desde que sea pariente es apta para el matrimonio. Abraham más bien está preocupado en el camino que va a seguir ese hombre y esa mujer que se casen. Abraham está preocupado en el camino de la fe, ¿sí? por el cual han venido caminando juntos tanto tiempo. Ha pasado ya varios años desde que Abraham lo quiso matar, obedeciendo al Señor en sacrificio, capítulo 22. Para nosotros solo 2 capítulos, pero para Isaac y Abraham han pasado quizás 20 o más años, ¿sí? Y ahora Abraham sigue preocupado porque Isaac continúe con la misma creencia, siga creyendo y sigan sirviendo al Dios que le han servido. Y este mensaje es contundente, muy contundente para el pueblo de Israel. Si el libro de Génesis, escrito por Moisés, es escrito y dirigido como destinatarios primarios a Israel, al que salió de Egipto luego de 430 años de esclavitud, a ese que se debe cuidar de las relaciones con los demás pueblos, a ese que de no cuidar sus relaciones con los pueblos de su entorno podría resultar en problemas. Y como ya tenemos el resto de la Biblia y ya la hemos leído, sabemos que a Israel no cuidó sus relaciones con los demás pueblos y se metieron en graves problemas. Hicieron alianzas, permitieron matrimonios, permitieron la inclusión incluso de muchas deidades, de mucha idolatría, y que fue un pecado y una piedra en el zapato que Israel nunca pudo sacar. Y como no tuvo en cuenta el consejo del Señor, el ejemplo de Abraham, entonces tuvo que enfrentar todo el desastre y todos los problemas que sobrevinieron a causa de esto. Ahora, nuestro enfoque no siempre apunta allí, a las cosas celestiales y a la fe. Nuestro enfoque a veces apunta más a la tierra, y nos llaman tanto la atención las cosas de la tierra que no nos importa incluso llegar a arriesgarlas del cielo por tenerlas de la tierra en nuestra mano. Nuestras casas no siempre son un buen cultivo de fe. Nuestros hogares no siempre tienen un altar para el Señor, ¿sí? Nuestros hogares no son a veces esos jardines que cuidamos, sino más bien los jardines que descuidamos. En lugar de cumplir la orden que Dios le dio a Adán en Génesis de cultivar y cuidar el huerto, Abraham entendió que esa tarea, ese viaje lo podía delegar, y que era quizás más valioso permanecer al lado de su hijo. Aunque ya tenga 40 años, uno nunca deja de ser padre, uno nunca deja de ser hijo, ¿cierto? Note que eso es imposible. No hay un divorcio para un padre y un hijo. Hay divorcio entre la pareja, pero no hay manera de desligar ese amor y esa comunión y esa relación que hay entre padres e hijos. Y 40 años ese solterón nada que se casaba, pero Abraham seguía preocupándose por él. Abraham pudo hacer la diligencia a él. ¿Quién encontraría más fácil la familia, Abraham o el siervo? Abraham, sí, pero lo importante es que él tomó la decisión de quedarse. Ahora, creo que eso es una invitación a pedir a Dios la sensibilidad y la fortaleza para dejar, para delegar lo que sea necesario, con tal de dar prioridad a la fe en nuestra casa, al altar de nuestra familia, al altar de nuestro hogar. Nuestra casa es nuestro primer ministerio. Por eso la Biblia condiciona incluso el servicio en la casa de Dios. Quien no gobierna bien su casa no puede servir en la obra del Señor. Es una condición, es un requisito
que no está en una correcta relación, ¿de qué sirve actuar de manera hipócrita ante la iglesia y hacer creer que todo en casa está bien cuando cada uno sabe qué es lo que está viviendo? Cuando los que vienen con nosotros de casa nos desautorizan, cuando hay una incongruencia entre lo que hablamos aquí y lo que hacemos en casa. Bueno, es la prioridad los nuestros para afirmarles en la fe, y aunque se haga necesario renunciar a otras cosas o a otras comodidades, aunque se haga necesario renunciar a otras actividades o a otras situaciones importantes como el matrimonio del hijo, pero él dice, no voy a ir yo, ve tú y trae una mujer de allá, de mis parientes, y júrame que no vas a dejar, si yo llego a faltar, porque sinónimo de vejez es la muerte, y es lo que uno comienza a esperar, y si yo llego a faltar, no permitirás que mi hijo se case con una cananea de aquí, de este lugar donde vivimos. Y esa es la promesa que le está llevando a hacer. ¿Por qué? Porque los años pasan, y sí, la bendición está con nosotros, pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que estemos aferrados a su promesa. Parece que Abraham no quería poner en riesgo la promesa del Señor. Abraham no quería llegar a contaminar ese linaje. Abraham no quería estorbar, ni mucho menos llegar a insertar dentro del pueblo escogido creencias, posturas, idolatrías, dioses que vinieran a hacer competencia contra el Dios verdadero que él venía adorando, conociendo y al que venía sirviendo por años. Por eso es el celo de Abraham, ¿sí? ¿Con quién vas a aliarte? ¿Con quién vas a caminar? ¿A quién vamos a seguir? ¿Con quién nos vamos a unir? Y note que parece, eso cualquiera, todas las mujeres son lo mismo, todos los hombres son lo mismo. Y eso lo decimos así, de modo general. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener a alguien que comparta nuestro lado, que comparta nuestra fe. No es lo mismo tener a alguien o a dos caminando juntos, coordinados para la misma parte. No es lo mismo caminar con alguien con quien estamos de acuerdo que tratar de hacerlo con alguien en los que disociamos, disentimos, en los que no hay un acuerdo y en los que no hay soluciones. Por eso la invitación del pasaje es a que usted y yo perseveremos y preservemos la fe, que usted y yo nos preocupemos un poco más por los nuestros, por los que están en casa, que usted y yo nos preocupemos más por nuestros hijos y que afirmemos realmente esa fe, que les enseñemos a reflexionar, a tener una mirada crítica en el mundo, a mirar desde la perspectiva de Dios, porque a veces hablamos quizás como cualquier otro del mundo, porque a veces les enseñamos a reaccionar como cualquier otro del mundo, porque a veces los consejos que les damos son consejos contrarios a los que la palabra del Señor entrega a sus hijos y a sus bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Es un reto que tenemos. Un reto para este año, para revisar la fe. Muchos a veces estamos contentos porque nuestros hijos están acá y no hemos echado de ver que están obligados, y no hemos echado de ver que no vienen porque quieren, que no lo disfrutan, y no hemos echado de ver que no están entendiendo, que no están interiorizando, que lo que hacen es memorizar quizás cualquier versículo bíblico, que lo que hacen es conocerse las historias, que lo que hace es pasar el tiempo, porque a ellos también les pasa el tiempo y también tienen y conocen la bendición de Dios, pero no son conscientes de esa bendición, pero no son agradecidos por esa bendición, pero no aprenden a desarrollar el carácter, a tomar decisiones de acuerdo a esas enseñanzas y a esos parámetros, a esos principios que el Evangelio nos da. Así que si usted y yo como padres estamos contentos solo con tener a nuestros hijos acá, estamos muy equivocados. Porque en cualquier momento se podrían ir y casar con cualquier cananea. Se podrían perder en un momento. Así. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Porque de repente parpadeamos, miramos y ya no son niños, son adolescentes. Y luego parpadeamos y ya tienen cédula. Y ya tienen el permiso de emanciparse. Y ya tienen el permiso de salir y hacer su vida. ¿Por qué? Porque esas son las normas, porque esas son las leyes que hay hoy en las naciones para destruir a los pequeños, para direccionarlos precisamente a la muerte, al camino de oscuridad, de pecado, de maldad. Amén. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? ¿Y qué vamos a hacer como familia? Tenemos que asegurarnos de eso. Hay que enseñarles, tú no eres hijo de Dios porque eres un hijo de Dios. Ni siquiera eres hijo de Dios porque seas hijo de un pastor. Es necesario que haya una conversión. Es necesario dirigir los corazones de nuestros hijos a la cruz del Señor. Es
Es necesario disipularlos, es necesario disciplinarlos, es necesario asegurarnos de cuidar y cultivar ese jardín que Dios nos ha entregado. Una linda reflexión para un tiempo como de este inicio de año, para una temporada donde arrancamos y donde quizás tenemos muchos planes, muchos proyectos, pero no hemos ajustado o no hemos asumido el compromiso principal, el compromiso con Dios, el compromiso de la fe, el compromiso de querer, de amar, de sentir la pasión, de agradar al Señor y de hacerlo conscientemente, no porque nos toca ir, no porque nos toca estar, no porque, hoy es un día y todos van para allá, sino porque haya realmente un deseo que se va despertando. Y esto tiene que confrontarnos a todos como padres, porque a veces queremos que los hijos hagan cosas que nosotros no hacemos, porque a veces queremos ver en ellos actitudes que nosotros no les hemos modelado. Y recordemos una cosa, los niños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Y ahí nos equivocamos. Pero tanto que yo le he dicho, sí, tú le puedes decir lo que sea, yo le puedo decir lo que sea. El problema es que lo que le muestro y lo que le modelo le entra más fácil que lo que le digo. Tenemos grandes retos con unas generaciones que están abiertas al mundo, con unas generaciones como las nuestras que desde que nacen tienen el celular en sus manos y que tienen toda la informática, todo el contenido, los colores, la bulla, ¿sí? El escándalo del mundo para distraerlos, para llevarlos a otro lugar lejos de Cristo. Y que tristemente ni siquiera están contando con nosotros como padres para nosotros enfocarlos a la fe, al evangelio, para llevarlos al Señor. Entonces otra vez, el problema no es quién va a ser la esposa de Isaac. El problema es qué van a creer. El problema es cuál va a ser su fe. El problema es cuál va a ser su Dios. El problema es qué camino van a seguir. ¿Van a seguir el mismo que Abraham ha venido caminando? ¿O será que después de que Abraham muera se van a pervertir y van a ser parte de cualquier otro pueblo cananeo, con todas sus creencias, con toda su idolatría, con todo su ocultismo, con toda la hechicería? Porque a veces se nos olvida eso. Y ese problema ético que quieren colocarle a estos libros de la Biblia, del Pentateuco, y de las guerras, y de la conquista de la tierra prometida, y todo esto, porque como un Dios tan bueno puede decir que maten a todos, grandes, pequeños, niños, animales. Y se nos olvida, primero, que nadie, ninguno de esos pueblos, ni siquiera nosotros, somos buenos. Así que lo que Dios hace con esos pueblos se llama justicia, porque todos habían pecado y como todos pecamos, todos merecemos ¿qué? La muerte. ¿Y qué pasó? Muerte. Así que ellos lo único que cosecharon fue lo que sembraron. 2, eran pueblos idólatras, eran pueblos vendidos a la oscuridad, eran pueblos entregados a todo el ocultismo. El Señor venía formando un niño llamado Israel. El Señor venía formando un pueblo diferente. Por eso no permitía que se contaminara, por eso no permitía que se mezclara con las otras razas y con las otras naciones. ¿Por qué? Porque venía en la enseñanza y en la corrección. Por eso el Dios del Antiguo Testamento se ve como más templado, ¿verdad? Se ve como más implacable, se ve como más cortante y radical, porque el que pecaba, que lo saquen del campamento y que lo apedreen, que quemen toda su casa y todas sus cosas, y la familia también que se vaya con él. Tremendo, ¿verdad? Porque Dios estaba formando ¿a quién? A un niño. Y a veces es lo que hemos perdido. A veces creemos que porque el robo fue de 500 pesos o de 2,000 pesos, eso no vale la pena. Estamos formando un ladrón. Y después no va a querer los 500 ni los 2,000. Después va a tirar por millones. Entonces cuando acolitamos que se traiga el blog, el borrador, el lapicero que no fue el que le compramos, después no nos asuste cuando llegue con la moto de otro, con el carro de otro, con el celular de otro. Esto era lo que estaba haciendo el Señor, preservando el linaje, guardando la nación de Israel, pero también haciendo justicia sobre todos estos pueblos pecadores, llenos de maldad, contaminados. Los años nos van pasando, hermanos. La bendición de Dios sí nos sigue acompañando y nos han acompañado. Pero ¿qué se espera de nosotros? Que sigamos a su promesa, ¿qué? Aferrados
Abraham está concentrado. Me voy a morir y necesito encargarme de que este muchacho haya aprendido la lección, de que Isaac realmente la tenga clara y sepa qué va a hacer de su vida, aun cuando yo no esté. ¿A ustedes no les preocupa eso? Pensar y mirar a nuestros hijos y decir, ¿qué será de ellos en unos años? ¿Será que todavía van a permanecer? ¿Será que todavía van a estar? Y es el anhelo de todos, pero no es la seguridad de nadie. Por eso hagamos nuestra tarea. Por eso sembremos lo que debemos sembrar. Por eso dediquemos tiempo de calidad. Por eso disciplinemos, cultivemos, cuidemos esos jardines que el Señor ha entregado en nuestras manos. Amén. En segundo lugar, creo que el segundo objetivo que hay que perseguir es preservar la esperanza. Preservar la esperanza. Y entonces, en el versículo 5, hay una duda que le surge al siervo. Creo que era el doctor Milton Acosta en el Comentario Bíblico Contemporáneo, que decía que las instrucciones que Abraham le da realmente son nada, pues son tan ambiguas, tan subjetivas. Vaya a la tierra donde salimos, de donde el Señor me sacó, a la casa de mi padre, a mi parentela, y tráigame a una de esas familiares mías que se case con mi hijo. Pues eso, sí, está bien, en Oriente los matrimonios son acuerdos entre familias, pero es que aquí la está un siervo. Aparte de eso, hace años salió Abraham. ¿Cuántos años, por Dios, hace que salieron? Muchísimos años. 50, quizás 60 años que han salido, porque pasaron como 20 años para que vieran el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Entonces estamos contando que si Isaac tenía 40 y habían tardado 20 años en tenerlo, estamos hablando de 60 años o más. Para no ir a buscar a la familia a los 60 años, a buscar una muchacha para casarla con él. Pues eso no era fácil. Al siervo le surge una inquietud y dice en el versículo 5, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo volver y llevar a tu hijo allá a la tierra de donde ustedes vinieron. Y pega el grito a Abraham que casi se le sale la caja de dientes. De ningún modo debe llevar a mi hijo allá, le respondió Abraham. Y oiga lo que dice Abraham. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí una mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento. Solo que no lleves allá a mí por nada del mundo, ni se te ocurra. Yo creo que hasta el pescozón le pegó, ¿sí o no? Ni se le ocurra y no lo vuelva a pensar. Este muchacho no me lo puede llevar allá. Más fácil véngase mani vacío. Si es la fulana la que no quiere venir, listo, usted quedó libre del juramento. Pero este muchacho por nada del mundo no me lo pueden sacar de esta tierra. Quiero que no se case con una cananea, pero quiero que viva en Canaán. ¿Por qué? Porque era la promesa. Porque el Señor que me sacó hace 60 años de allá me dijo, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Y cuál era la descendencia de Abraham? En el 23 acababa de enterrar a su esposa Sara y había comprado la cuevita. No vamos a ir ahora que tenemos una cuevita acá. Ya empezamos a comprar, ya empezamos a poseer la tierra. Y recuerdan lo que les decía en el capítulo 23, era como una acción de fe diciendo, Señor, murió la primera, pero tu promesa no ha muerto. Las promesas de Dios no mueren y no tienen fecha de vencimiento. Tú me dijiste que esta tierra es mía, pues empiezo y voy a comprar nomás el pedacito de tierra para enterrarnos los que nos tengamos que enterrar ahí, hasta que tú cumplas la promesa que nos has hecho. ¿A qué está aludiendo Abraham? A la promesa. El Señor que me lo prometió me dijo que esta tierra sería de mi descendencia. Por eso Isaac no mueve un pie de acá. No lo mueve. Así que ese caso hipotético casi le genera un problema al siervo. Algunos comentaristas dicen que el siervo bien pudo haber sido Eleazar, ¿sí? El damasceno de Damasco, que había sido el siervo de Abraham, que iba a ser el heredero. ¿Recuerdan? Cuando Abraham le dice, Señor, pero bueno, muy rico las bendiciones, pero no tengo descendiente. ¿Quién va a ser mi heredero?
el único va a ser Eleazar, mi siervo. No tengo a nadie más cercano. Lo lindo que muestra el pasaje es que Eleazar ha sido tan fiel que ahora miren dónde está. Era el señor de todo lo que tenía Abraham. Era su administrador, era su mano derecha. El Señor también lo había bendecido, lo había levantado, le habían dado un puesto de honor. Y ahora un corazón tan sano que ha servido al Señor toda su vida. Quizás primero era con una intención, no, si el viejo se muere, todo me queda a mí. Pero ahora no. Ahora estaba sirviendo no solo a su Señor, también a su hijo. Así que muestra que era un hombre íntegro, era un buen siervo, era fiel, lo que se espera de cada uno de nosotros. Bueno, ¿debería entonces devolverse con Isaac? No, ¿sí o no? No, de allá salimos, allá no volvemos. La respuesta de Abraham es un no rotundo. Está convencido, esperanzado en que el Señor cumplirá su promesa y le va a dar la tierra, y mucho más ahora que compró el pedacito, ¿sí o no? Él se ha afianzado en la esperanza de la promesa y lo hizo precisamente al enterrar a Sara, pero también lo hace al decir: Isaac se queda acá, no se mueve de acá hasta ver el cumplimiento. Eso se llama firmeza. A veces cuando nosotros no vemos vestigios de nada, ¿qué vamos haciendo? Apague y vámonos, y aquí no hay nada, solo huya. A veces cuando las promesas se retardan, cuando las bendiciones no llegan, cuando la respuesta del Señor no llega, ¿qué decimos? No, movámonos. No. Vámonos, así sea por el Darién, por el hueco, como sea, pero vámonos. De ilegales, pero arranquemos. A veces creemos que del lugar depende la bendición. No, es del lugar, pero del lugar que Dios estableció. Es del obedecer a la voluntad del Señor. Así que Abraham era el ejemplo de salir de su tierra de manera tan decidida que nunca quería volver. Y no quería volver no por nada malo, sino por obedecer a la promesa de Dios. Ahora, ¿por qué soy tan enfático en esto, hermanos? Porque Israel, contrario a Abraham, salió de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y cada día de los 40 años Israel anheló regresar a Egipto. Cuando tenían la promesa enfrente, cuando tuvieron la tierra prometida ahí, pasando el río Jordán, Israel no creyó. Cuando Abraham no tenía más que una sepultura, que un sepulcro, una cueva donde había enterrado a su esposa, Abraham dice: y de aquí no me mueve nadie. Y ya murió la primera, aquí nos vamos a morir el resto, porque aquí nos quedamos esperando la respuesta del Señor. Eso es mantener una fe y una esperanza firme, convencidos completamente. Bueno, Israel nunca valoró la libertad que Dios le dio. Israel nunca puso los ojos donde Dios quiso que los pusiera, en la eternidad. Israel pensó que todo era una cuestión de tierra. Israel pensó que lo más grande que Dios tenía para darles era eso, el pedazo de tierra. Nunca vieron la eternidad, nunca vieron el Salvador, nunca entendieron que todo lo anterior era la sombra de lo verdadero, de lo que había de venir. Y por eso cuando vino Cristo, lo despreció. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por no valorar, por no poner su mirada donde debía estar. Ahora, la esperanza en la promesa divina es algo que no podemos perder. La promesa que Dios hizo a Abraham la cumplió. No solo dándoles la tierra prometida que les dijo, porque se las cumplió. Leas el libro de Josué, todas las guerras, la conquista y la repartición. O si no, véase la serie que también está ahí en seriesbiblicas.net, muy buena. Les da la tierra prometida. Ahora, ¿qué sigue entonces en disputa? Porque todos sabemos que esa tierra es tierra caliente, ¿sí o no? Está todavía, pero Dios les cumplió y les dio el pedazo de tierra. Sobre todo les cumplió las promesas en la persona de Jesús. Recuerden que el descanso y el reposo empezó siendo un día, luego pasó a ser una tierra y luego pasó a ser Cristo mismo. Por eso Hebreos dice que el día de reposo, el día de descanso, ¿cuándo es? Hoy. Es Cristo nuestro descanso. Es Cristo nuestra salvación. Es Cristo nuestra libertad. Y ahora nosotros que somos su iglesia, esperamos el cumplimiento de su promesa.
pero no es una promesa de tierra, no es una promesa de bendiciones, de sanidades, de prosperidad, como muchos predican hoy mal. No, la promesa que esperamos es su segunda venida. Es el día de la redención, es el día de nuestra transformación, de la glorificación, donde viviremos precisamente junto a toda la creación, el rescate siendo ultimado, el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho y que ya tenemos, pero todavía no. Ya tenemos la promesa, tenemos el juramento de Dios. Abraham lo tenía, pero ¿tenía tierra? No, tenía solo la promesa, pero tenía la esperanza, pero tenía la fe y tenía la medida necesaria para alcanzar para esperar lo que tuviera que esperar hasta alcanzarlo. Creo que es lo que nosotros debemos anhelar, que la redención del Señor aparezca y que nuestro Rey se manifieste. Ahora, otra vez, los años nos pasan, la bendición de Dios nos acompaña y queda la promesa. ¿Nos aferramos más o nos vamos soltando de la promesa con el tiempo? A veces parece que nos fuéramos más bien aflojando, ¿sí o no? En lugar de apretar, nos vamos relajando, vamos entrando como en la monotonía, vamos entrando en la religiosidad, vamos entrando en la pereza, vamos entrando en la normalidad de todo. Y ese es el llamado, y es la invitación y la aplicación que yo quiero que hagamos. Los invito y los desafío a instruir en la fe a las próximas generaciones. Tenemos personas a nuestro alrededor, tenemos hijos, familiares, vecinos, amigos, y muchos de ellos deberían estar aquí con nosotros, porque todavía nos obedecen, pero no los traemos, pero no los tenemos. A esos hay que apuntar, a esos que viven en nuestra casa. Bueno, quizás ya muchos no quieran escucharnos, y ahí viene el consejo de Dios a través de los proverbios. ¿Sabían ustedes que los proverbios son las verdades comprimidas? Son las frases cortas y que quedan ahí taladrando en la mente para esos que ya no quieren escuchar nada de Dios, ni consejos de sus papás. Para esos que se han crecido y dicen, ay, ya usted con la cantaleta. Pidamos al Señor que nos haga hombres y mujeres sabios de proverbios, que con pequeñas frases logremos destruir sus argumentos, que con pequeñas frases logremos quedar ahí taladrando todo el día en la mente, que así se vaya rebuznando y tire la puerta, todo el día quede pensando en lo que mamá, en lo que papá le dijo. Pidamos a Dios esa gracia, escribamos proverbios, tratemos de comprimir esas verdades y esas medias horas de cantaleta, tratemos de ponerlas en 2 renglones y dejarles esa frase para que ellos lo puedan leer. Una tarea difícil, ¿verdad? Porque hay veces nos gusta más extendernos y y decir lo mismo por media hora, pero el reto es ese. Los quiero invitar a que así como Abraham se preocupó por preservar la fe de su hijo, que ya estaba bastante crecido, nosotros nos esforcemos también por enseñar a esas generaciones futuras a confiar en Dios, a caminar en sus caminos, pero que les enseñemos no solo con las palabras, que les enseñemos con nuestros actos, con nuestra humildad, con nuestra sencillez, que les enseñemos con nuestra vulnerabilidad, abriendo nuestro corazón y diciéndoles, miren, hoy estoy mal, hoy estoy enfermo, hoy quiero que ustedes oren por mí, hoy necesito un abrazo, hoy abro mi corazón. Pero claro, a veces nos ven tan fuertes, tan capaces, tan autosuficientes, y ¿qué creen que están aprendiendo ellos? Exactamente lo mismo que estamos modelando. Por esto es un trabajo de familia, es un trabajo de casa, no es un trabajo de iglesia. Aquí reforzamos lo que usted y yo hacemos en casa, pero realmente la tarea es de papá y de mamá, no de los pastores, no de los líderes, no de los hermanos de la iglesia, ni mucho menos de los funcionarios estatales o de los profesores de las escuelas. Esto incluye modelar una vida de fidelidad. Esto incluye modelar la toma de decisiones que reflejen nuestra prioridad en los valores eternos. Cuando nuestros hijos nos escuchan hablar, ¿de qué nos escuchan hablar? Cuando nuestros hijos nos ven decidir, ¿cómo nos ven decidir? ¿En el espíritu o en la carne? Porque así les estamos enseñando a hacerlo. Abraham aprendió la lección. Ya no más mentiras, ya no más a mi manera, ya no más con la esclava, ahora la manera del Señor. Y ve, no te preocupes, porque el Señor enviará el ángel delante de ti y Él te ayudará a encontrar la fulana y a traerla acá para que se case con este soltero. Tremendo, ¿verdad? Ha cambiado el discurso. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades tienen que ser reflejadas. Entonces, más allá de los intereses temporales, hay que cultivar una vida devocional en casa. Hay que crear
un ambiente propicio para confesar el pecado, para abrir el corazón, para pedir ayuda, para reflexionar otra vez desde la perspectiva de Dios y que cada día todos juntos nos acerquemos al Señor. La segunda invitación es a confiar decididamente en su soberanía. Dios es soberano. Abraham creía que Dios le podía dar esa mujer y hacerla venir, pero también le dice: si ella no quiere venir, no te preocupes, quedas libre de tu juramento. Claro, algunos dicen que la parte no era el muslo, sino los propios testículos de Abraham, los que tenía que tocar el siervo, porque era un juramento de varón, de hombre a hombre, y porque era un acto de decir: si yo no cumplo lo que estoy prometiendo, entonces que yo pierda mi vida, que yo pierda mi vigor, que pierda mi varonilidad. Entonces, claro, hay que confiar en el Señor, porque es lo que Abraham ha demostrado, una confianza. Voy a seguir esperando. Ya se me murió mi esposa y yo ya vuelvo a Formol, pero sigue mi hijo y aquí se va a quedar esperando, y después el hijo de él. El paso de Isaac realmente es muy pasajero por el libro del Génesis. Cuando usted compara la historia de Jacob y la historia de José, son mucho más largas. El paso de Isaac es muy diminuto, es un paso muy transitorio, pero es decisivo, porque si Isaac se va para Mesopotamia, era devolverse 60 años, los 60 años que Abraham había caminado detrás de la promesa del Señor. Isaac está en la promesa, Isaac está donde debe estar, Isaac sigue creyendo. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir lo que ha prometido. Así que la invitación es a descansar en la soberanía divina, y ante esas situaciones de incertidumbre, que recordemos que Dios tiene el control absoluto sobre nuestras circunstancias y que Él cumple todas las promesas en su tiempo perfecto. Concluyamos. A medida que envejecemos bajo la bendición de Dios, nuestra prioridad deben ser dos: preservar la fe y preservar la esperanza en su promesa. No deberíamos estar preocupados por nada más. No deberíamos estar preocupados por el mañana, por las facturas, por la casa, por las enfermedades, los diagnósticos, las cirugías que tenemos pendientes, las autorizaciones que no nos han dado. No deberíamos preocuparnos de eso. A medida que envejecemos, deberíamos crecer en la fe, perseverar y preservar la fe en nuestra casa y guardar la esperanza de su promesa, porque vamos a la eternidad, al cumplimiento de las promesas del Señor. Ahora, esto implica vivir con una perspectiva eterna. Esto implica caminar con los pies en la tierra, pero nuestra mirada y nuestro corazón, ¿en dónde? En el cielo. Y no es tan fácil hacer, porque el mundo es bastante llamativo, porque el mundo lo están pintando de muchos colores, porque el ruido del mundo todavía logra cautivarnos y seducirnos. Esa es nuestra lucha: confiar en el Señor y sentir y hacer del Señor el deseo más profundo de nuestras vidas, y tratar de impregnar esa pasión, ese amor por Dios a nuestras familias, a nuestras comunidades, para que sigan firmes en el camino de la fe. Así como Abraham, podemos ser un ejemplo de fidelidad para las generaciones venideras. Podemos ser un ejemplo de espiritualidad, podemos ser un ejemplo de fe, pero también de esperanza, de firmeza, de convicción, de carácter, de aprendizaje, de lo que es caminar en la vida con Dios, equivocarnos, resbalar y volvernos a parar. ¿Por qué? Porque Abraham lo ha hecho y porque lo hizo muchas veces, pero ahora está decidido a esperar y a ver que los años sigan pasando, a disfrutar de la bendición que el Señor le viene dando y que por años lo ha venido acompañando. Los ha acompañado no solo a él, a toda su familia, a todos los que están a su alrededor, pero que él no va a defraudar al Señor, sino que va a esperar su promesa de manera firme y arraigada. Eso se espera de nosotros. No se espera que seamos jóvenes y que este 2025 tengamos más fuerzas que el 2024. Pues ¿cómo si estamos más viejos? Nos vamos envejeciendo y vienen los achaques. No se espera que, no, dame más. No se espera eso. Se espera que a medida que envejecemos y disfrutamos su bendición, usted y yo pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en el cielo con toda nuestra convicción. Amén. Enseñémoselos, porque hay muchos niños a nuestro alrededor, porque hay muchos que necesitan este mensaje, pero es nuestra decisión. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por este mensaje que tú nos permites aterrizar y aplicar a nuestra vida. Quizás son tiempos de tanto peligro para nuestros pequeños y aún nosotros como iglesia no lo hemos discernido de esa manera.
A veces hemos delegado la responsabilidad del cuidado de nuestros hijos a extraños, a profesores, a externos o aún a la misma iglesia que no es responsable. Hemos descuidado el hogar, el jardín que tenemos en casa, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestro primer círculo en familia, y nos hemos escondido detrás de un templo, detrás de una religión, porque quizás no es más fácil manejar las apariencias y manejar la hipocresía, porque nadie conoce lo que sentimos y vivimos. Pero en casa todo se sabe, pero en casa sí escuchan realmente lo que sentimos, lo que hablamos, ven cómo procedemos y cómo actuamos. Y en tantas ocasiones es tan distante de lo que tú anhelas y de lo que tú demandas de nosotros. Así que te pedimos esta noche que nos ayudes a ser padres comprometidos, a ser padres como Abraham, que caminan dispuestos a sembrar la fe en sus hijos y en todos los que están a su alrededor, que viven para su gloria y que se preocupan más que por el tener, que por el darles, o por las comodidades, o por las cosas superficiales, o por con quién se casa. Se preocupa por lo que cree, se preocupa por lo que hay dentro, se preocupa por formar un ser, por discipular, por llevar su corazón realmente al evangelio, a la fe. Bueno, Abraham no conoció las verdades que nosotros conocemos. Abraham solamente creyó en tu promesa. Y haber escuchado tu voz, y haber recibido tu bendición en medio de su vejez, fue suficiente para él creer y permanecer firme. Qué triste que aún viendo nosotros toda la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todo Israel, y viendo la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesucristo, no haya en nosotros la misma actitud, la misma fe, el mismo deseo de mantener avivada la llama en nuestra casa, de levantar un altar en familia, de levantar las ruinas que quedan, porque quizás en muchas de nuestras casas ya ni se ora, ya no hay lugar a la palabra, ya no nos sentamos a compartir en casa, ya no hablamos con profundidad, parecemos tan religiosos como en la iglesia, donde todo va bien, donde no pasamos de un Dios te bendiga, donde no pasamos de un lenguaje que no demuestra lo que sentimos ni cómo estamos, sino que solo trata de maquillar las realidades. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a estar firmes en la esperanza, a ser conscientes de los peligros que hay afuera, a protegernos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor de tantas amenazas que hay en el mundo, de tantas cosas que en cualquier momento nos podrían desviar de la fe y que no es tu deseo. Ayúdanos a permanecer en la fe tan firmes como nuestro padre Abraham. Ayúdanos a permanecer en la fe y ayudar a otros también a hacerlo, para que no lleguen los días en los cuales tengamos que lamentar por no haber aprovechado la oportunidad, por no habernos unido en oración, por no haber tocado esos temas, por no haberles enseñado, por no haber puesto nuestra mirada no en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Ayúdanos, Señor, para que la fe y la esperanza permanezcan en nuestro corazón, por el amor que tú has plantado en nosotros, por el amor que tú nos has demostrado y la fidelidad con que te has comportado, porque hasta aquí, en medio de todos los años que caminamos contigo, nos has bendecido. Tu bendición ha sido una compañía en todo momento sobre nosotros. Y hoy que empezamos un año, y hoy que estamos, Señor, estrenando misericordias, y hoy que tenemos todo proyecto por delante, tenemos que decir: hasta aquí nos has ayudado. Así que no tenemos por qué dudar, seguiremos adelante. Sí, es verdad, yo me deterioro, yo me envejezco, yo puedo partir, yo puedo morir, pero es que tu promesa nunca perece, tu propósito no cambia, y tú seguirás obrando a través de mis hijos, a través de las personas que has puesto a nuestro alrededor, a través de aquellos a quienes enseñamos, a quienes discipulamos, a través de aquellos a quienes direccionamos hasta la fe, hasta Cristo. Ayúdanos a cumplir esta labor, ayúdanos como iglesia a ser padres espirituales, a buscar, a sembrar el evangelio, a predicar esta verdad y hacerlo de manera sincera, preocupándonos, Señor, por las personas con un interés genuino, al punto de que ellos te conozcan, te amen y te sirvan. Esa es nuestra oración en esta noche, Señor, con acciones de gracias.
en Cristo Jesús. Amén y amén.